Hola, buenas. ¿Qué tal? Mira, este libro os lo recomiendo a todos. No sé si saldrá al revés o al derecho. ¿Vale? Autor Francisco García del Junco. Seguramente saldrá al revés. De la editorial Almuzara. Muy recomendable. Hay un capítulo que dice así: cuando Estados Unidos era español. Y he subrayado algunas cosillas muy interesantes y lo expondremos aquí. Y resulta que Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos, formaba parte del Imperio de España, 3/4 partes de su territorio, ¿vale? Entonces, como bien dice aquí, más de la mitad de su actual territorio fueron posesiones españolas. El Imperio Español fue uno de los dos más grandes de la historia y en aquellos territorios se llevaron a cabo exploraciones, descubrimientos, encuentros entre culturas, fundaciones y hechos poco conocidos por la mayoría de los propios españoles y estadounidenses. Bueno, los estadounidenses, eh, yanquis y tal, pues ni aunque se lo ponga en la cara, no le interesa, ¿vale? En Estados Unidos hay ciudades donde ondean pendones de Castilla, banderas de España y escudos de ambas. Su historia la cuidan sin complejos, aunque la mayoría la conocen poco. Resulta llamativo ver los barcos que recorren el Mississippi, donde ondea el pendón de Castilla, ¿vale? En los barcos que navegan por el Mississippi. En Luisiana, banderas de España o la calle de Borbón en Nueva Orleans. Y a lo largo de todo el país, placas conmemorativas, escudos, esculturas de reyes españoles y numerosísimas estatuas de exploradores, etc. Inconscientemente se puede pensar que con el descubrimiento ya estaba todo hecho. Claro, todo hecho. Como los vikingos, ¿no? Que llegaron y pisaron un pie en un cuadradito y ya estaba todo hecho y se fueron. ¿Vale? Y ya dicen que descubrieron América, sí. Claro, ellos sabían que estaban en América y, y lo recorrieron de cabo a rabo. No te jodes, de verdad. Bueno, seguimos. Pero no había nada hecho, todo estaba por hacer. La colonización de un continente. Claro, no es poca cosa. No es poca cosa. Sigo, yo esto lo tengo subrayado, ¿veis? No lo leo todo porque no. Aparte os recomiendo que os compréis el libro y que invirtáis en cultura, ¿vale? Menos leer tonterías y más leer cosas con contenido. Eh, bueno, y dice así. Y si tenemos en cuenta los medios de que disponían en el siglo XV y XVI y la poca población que había en la península ibérica, 8 millones de habitantes, nos daremos cuenta de la magnitud de la empresa. ¿Eh? O sea, ahí no había ni GPS ni la tecnología que hay hoy en día, ¿vale? Ni en los barcos se conservaban bien los alimentos, ¿eh? Sobre todo perecía la fruta y las verduras. Entonces había que conservarlas y para ello le añadían ron, ¿vale? Pero esto fue un... meter la fruta en ron no es decir, venga, como no se conserva la meto en ron, no. Requirió, requirió un largo proceso de aprendizaje para saber que la fruta se conservaba en ron. Entonces, eh, nos daremos cuenta de la magnitud de la empresa en un continente de 42.500.000 kilómetros cuadrados, 85 veces más grande que España, ¿vale? Donde con frecuencia, bueno, esto es otra cosa, con frecuencia los exploradores perdían su hacienda y la vida, ¿vale? Que no es, voy a llegar para enriquecerme, no. Lo perdían todo, ¿vale? Tener en cuenta que eso, ahí no había ciudades ni había nada. Entonces, ahí lo que había era un infierno verde, como en la película, no sé si la habéis visto, un auténtico infierno verde donde había insectos de todo tipo, parásitos, serpientes, animales carnívoros, en fin.
También había, pues yo qué sé, lluvias, frío, arenas movedizas y bueno, y todo lo que se os pueda ocurrir que había en una selva. Imaginaros una selva que abarca un continente entero, ¿eh? O sea, muy fuerte. Entre estas dificultades no fue la menor la enemistad y agresividad mostrada por numerosas tribus indias, ¿vale? Y esto tiene una explicación desde el punto de vista psicológico y sociológico, ¿vale? Eh, Volvemos a decir, entre estas dificultades no fue la menor la enemistad y agresividad mostrada por numerosas tribus indias. Aquí el lenguaje tiene mucho que ver. O sea, cada tribu indígena utilizaba una lengua y un lenguaje propios. Entonces, el no poder comunicarte con otra persona, eso genera mucha agresividad. Claro, porque si a ti te dicen algo que tú no entiendes, tú te puedes creer que te están atacando. Entonces, imaginaros la situación. Y entre las distintas tribus tampoco se entendían entre ellas. O sea, es que eh, en el nuevo continente se podían hablar perfectamente miles de idiomas. Miles de idiomas y cada idioma por tribus pequeñas. O sea, no más de a lo mejor 100 o 200 componentes de cada tribu. ¿Vale? O sea, imaginar. Aparte, como he dicho, enfermedades desconocidas que hacían mella en unos europeos que no tenían anticuerpos. En aquella época poco se sabía de los anticuerpos, ¿vale? Ni de los antígenos ni de nada. Entonces, también lo que he dicho, terrenos y climas que aún hoy no han sido dominados por el hombre. Lógico, es que la naturaleza no hay quien la domine. Incluso aquí en la ciudad, ¿no? Yo soy controladora de plagas. Si no hubiera controladores de plaga en la ciudad, lo que habría aquí de maleza, insectos, roedores, tal, aquí no se podría vivir, ¿vale? O sea, es una cosa constante, el control de plagas. Y bueno, seguimos. Que llegaran hasta Alaska y Canadá da una idea aproximada de lo que se consiguió. O sea, no fue como los vikingos pongo un pie en un cuadradito, en un metro cuadrado, cojo y me voy. Y ahora dicen los anglosajones que ellos descubrieron América. No, no, ellos pusieron un pie en un pequeño trocito y se fueron. ¿Qué cojones? ¿Vale? Por eso uno de los fundadores de la moderna geografía, Humboldt, con H, afirmó que la humanidad debía eterna gratitud a la monarquía española, pues la multitud de expediciones científicas que había financiado había hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos. ¿Vale? O sea, es que la ciencia empieza con el inicio del Imperio Español. Es que esto es así. Entonces, ¿por qué estas cosas no nos las cuentan en el colegio? ¿Por qué no hay libros en las librerías de, de, de estas personas? ¿Cojones? ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que ir a un archivo histórico para descubrir algo de estos personajes? A mí me gustaría comprar libros de estos personajes en la librería de mi barrio o en la librería del centro de Málaga, etcétera, o donde yo fuera. Seguro que si esto se hubiera dado en Anglosajonia, ¿vale? Estos hechos, ahí tendríamos a los autores imprimiéndose sus libros a millones, solo para restregárnoslo en la cara, aunque nadie los comprara. Bueno, las primeras exploraciones en territorio de los actuales Estados Unidos las llevaron a cabo los españoles que desde México y las Antillas emprendieron durante todo el siglo XVI una sistemática penetración hacia el norte. Estamos hablando, como bien dice aquí, en territorios de los actuales Estados Unidos las llevaron a cabo los españoles que desde México y las Antillas. Bueno, a estos territorios todavía evidentemente no se le había puesto nombre. Dice aquí de los actuales, ¿vale? Estaba todo por hacer. Luego, eh, dice aquí también.
Los primeros hombres blancos que cruzaron el Mississippi fueron españoles. Españoles los primeros en atravesar el desierto de Nevada. Nevada, nombre español, ¿vale? Los primeros en explorar el Gran Cañón del Colorado. Y la lista de las ciudades fundadas por ellos es tan larga que solo nombraremos San Francisco, nótese nombres españoles, Los Ángeles, Las Vegas, San Antonio, Tucson, Santa Fe, San Diego, El Paso o Memphis. Y son españoles los nombres de los estados de California, Colorado, Florida, Montana, Nuevo México, Nevada, Texas, Utah. El nombre de California lo pusieron los españoles basándose en la regente de un paraíso ficticio descrito en una obra de Garci Rodríguez de Montalvo de 1510. Colorado toma su nombre del color rojo de la tierra, a la que los españoles llamaban tierra colorada. ¿Vale? Y ahora el nombre de Florida. Florida la llamó así por primera vez Juan Ponce de León, por haberla descubierto el domingo de Resurrección, llamado también en España Pascua Florida. Por ello y en recuerdo de ese día, le llamó Tierra de Pascua Florida. El nombre de Nuevo México fue utilizado por primera vez por Francisco de Ibarra, porque en el siglo XVI creían que los indios que habitaban el territorio eran mexicas, aztecas, y de ahí vendrá el nombre posterior de México, cuando el virreinato de Nueva España se extinguió en dos territorios, Estados Unidos y México. Y de ahí viene México, aunque en realidad eran otras tribus. Montana le debe su nombre a la palabra española montaña, pues los primeros españoles llamaron montañas del norte a la zona montañosa del oeste de Estados Unidos. Nevada se llamaba así porque limitaba al oeste con Sierra Nevada, también de origen español. Texas proviene de la palabra teja, que significa amigo. Otra versión afirma que se debe al árbol teja, porque los españoles vieron muchos árboles de este tipo en la región. Utah procede del nombre que los españoles pusieron a los indios de esa zona. También se dice Utah, creo que se dice así. Y bueno, y hay otros mil nombres de origen español. También creo que en Nueva York hay una calle que se llama Madrid, ¿vale? Bueno, que aquí lo pone también. Aquí lo pone también, que no me acordaba yo. Y quién sabe que el nombre Madrid no solo es de la capital de España, sino también es de ciudades de los estados de Alabama, Nebraska, Iowa, Nueva York y Virginia. Cualquiera podrá reconocer que si todo esto hubiera sido realizado por Inglaterra o Francia, subrayamos, cualquiera podrá reconocer que si todo esto hubiera sido realizado por Inglaterra o Francia, los estudiantes de todo el mundo lo aprenderían en los colegios desde pequeños. ¿Vale? Y aquí arrodillados. Ole, viva, viva. Y luego dicen que aquí no hemos asimilado la cultura anglosajona. Vamos, en todas partes. En todas partes. Es que te pones hasta un partido de fútbol y te sale todo en inglés. Aunque partido de fútbol sea aquí en España. Bueno, y aquí te habla de la conquista del oeste. Bueno, es de decir que el traje de los vaqueros típico de las películas del oeste, pues viene de Andalucía, ¿vale? Ese traje típico de vaquero, porque los españoles fueron los que introdujeron los caballos allí en el continente americano. Entonces, pues la cultura vaquera y todo esto, pues viene de Andalucía, de España. Y a mí me hace mucha gracia cuando veo a un sheriff con un sombrero vaquero. Yo siempre digo, mira, ahí está el norteamericano con el sombrero andaluz. Bueno, a ver qué más digo yo de aquí. Bueno, aquí otra cosa muy interesante que tengo aquí subrayada, dice, para defender la frontera de Nueva España había 15 compañías de dragones de cuera. De los dragones de cuera
es de donde procede el típico traje de vaquero, ¿vale? O sea, vamos a poner la secuencia. De Andalucía deriva los dragones de cuera y de los dragones de cuera deriva el traje típico del vaquero del estadounidense, ¿vale? La cuera era un abrigo sin mangas formado por varias capas de piel, hasta 7 capas, que en consecuencia a veces llegaba a pesar más de 10 kilos. La cuera se mostró como la mejor defensa contra las flechas de los indios. No la traspasaban mortalmente. Las compañías la formaban las más numerosas, unos 50 militares españoles y algo más de 100 indios cada una. Vale. Y luego está aquí el traje de donde deriva el traje vaquero que vemos en las películas estadounidenses, ¿vale? A ver si lo pongo por aquí. Si se ve ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, no voy a leer más, pero decir que eso, que lo que antes he dicho cosas muy interesantes sobre sobre la historia de lo que hoy es Estados Unidos, ¿vale? Cosas muy interesantes. Y decir eso, que 3/4 partes de territorio de Estados Unidos, más lo que hoy en día es México, era territorio hispano y se llamaba Nueva España, ¿vale? Y de ahí eran lo que hoy llamamos los mexicanos. Entonces, por eso en Estados Unidos predomina la lengua española, ¿vale? Y por eso en Estados Unidos había mexicanos, lo que hoy en día son mexicanos, o sea, ciudadanos de lo que fue Nueva España, antes que anglosajones, ¿vale? Por eso es muy importante conocer la historia, ¿vale? Porque los estadounidenses son muy ignorantes. Se creen que ellos estuvieron antes. No sé por qué esa ignorancia. Ellos presumen que tienen las mejores universidades. Inglaterra presume de que tiene también las mejores universidades. Cambridge, Oxford, etcétera. Pero luego no tienen ni puta idea. Bueno, y es de decir también que la primera universidad del continente americano fue española, las primeras universidades. Las norteamericanas vinieron con muchos siglos de retraso, ¿vale? 2 o 3 siglos después. Y decir también que la primera universidad de Asia fue española también, ¿vale? Porque ya sabéis que se circunnavegó todo el Pacífico y se llegó hasta Asia, y en Asia también se fundaron universidades. Entonces, ellos presumen de que tienen buenas universidades. Y de hecho aquí, hasta el propio rey lleva a sus hijas a estudiar a Inglaterra, cuando aquí, coño, tienes la Universidad de Salamanca y tienes muy buenos colegios y tienes muchos centros educativos con historia. Y tienes también Hispanoamérica. Llévatelas para allá, ¿para qué te las llevas a Inglaterra? ¿Algún rey inglés llevaría a sus hijos a estudiar a España o a Hispanoamérica? No, entonces ¿por qué? Vamos a ver, si tú eres el rey de España, ¿qué pintas en Inglaterra? ¿Qué pinta tu hija? ¿Por qué tu hija tiene que aprender inglés, pero luego el príncipe, o sea, el rey y el príncipe y el hermano del príncipe no saben español? Es que yo no lo entiendo ni lo puedo entender. Perdonadme que os diga, es que no lo puedo entender. No me entra en la cabeza. Y nada, solo eso. Hasta luego y que tengáis buena noche. Prometí que iba a hacer 2 vídeos y he cumplido. Hasta luego.